la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y las grandes preocupaciones que hoy vislumbramos: la desigualdad, la pobreza, las desapariciones de miles de personas, el flagelo de la tortura ante la incapacidad de investigaciones profesionales, la agenda hoy lacerante. Siempre ha existido esta problemática que enfrentan miles de personas en su ánimo, en su tránsito de buscar mejores opciones de vida, porque en sus lugares de arraigo hay pobreza o violencia, que son las personas en contexto de migración. Y que hoy, ante políticas negacionistas de los derechos humanos que observamos de las autoridades del país del norte, vemos con preocupación el riesgo de desintegración familiar. Pero eso que pasa en el norte también hay que llamar la atención de lo que nuestro país tiene que ser congruente de lo que sucede en el sur con los nacionales de Centroamérica. Y esto que está sucediendo hoy en los Estados Unidos tiene un componente diferencial de lo que ha pasado en otras administraciones americanas, porque también, digamos, la administración del presidente Obama deportó a muchos mexicanos y mexicanas, pero hoy el nuevo componente es un discurso de odio, xenofóbico y de exclusión, y hay que alzar la voz combatiendo este tipo de expresiones. Y tal vez debiéramos llevarle este libro a las autoridades americanas para que precisamente pudieran culturizarse sobre lo que significa la dignidad de las personas. En la agenda de los derechos humanos está también los derechos de niñas, niños y adolescentes, el derecho de los adultos mayores, las problemáticas que enfrentan las mujeres, por ejemplo, en esa desigualdad todavía lacerante que existe, a pesar de tantas normatividades. El tema de los agravios a los periodistas, hoy nada menos el crimen de una periodista en Chihuahua, o las agresiones a los defensores de derechos humanos. ¿Cuántos defensores de la madre tierra no se han visto agredidos en su integridad o en su vida? Ayer un atentado contra una defensora de derechos humanos en Sinaloa, por citar un caso, pero son mucho más. El tema del medio ambiente, el tema del patrimonio material e inmaterial, o tangible o intangible, y temas tan variados como puede ser los derechos económicos y sociales. Este libro nos pone precisamente en la ruta que debemos tomar para que esa transformación del país no se dé solamente en la transformación de las leyes. Tenemos buenas leyes, podemos decir que tenemos una constitución de derechos. Nuestro desafío, reto y complejidad es que esas normas y esos derechos no lo disfrutan muchos mexicanos y mexicanas. Cito un ejemplo: ¿cómo disfrutar de los derechos humanos 55 millones de pobres? ¿Cómo hacer efectivo el derecho a la alimentación que está en nuestra Constitución, que dice, fíjense los calificativos, una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad? Derecho a una vivienda digna, derecho a la protección de salud, cuando el salario mínimo está por debajo de la media de la canasta básica. Entonces, pasemos de las normas a las realidades. El libro, y es parte de la provocación hacia ustedes para que puedan
disfrutarlo, leerlo, solamente enunciaré algunos aspectos. Habla de 13 matrices. Precisamente la cultura del Renacimiento mexicano como misión de transformación, por eso me refería a los autores como transformadores: cultura, educación, madre tierra, gobierno, salud, responsabilidad social, ciencia en conciencia, arte, comunicación, desarrollo integral, la seguridad en paz, del mundo para México y de México para el mundo. Esto último lo que quiere decir es que no debemos tener fronteras, sino que los derechos humanos y la dignidad de las personas son principios universales. La matriz de cultura, en ella se señala que comprende todas las manifestaciones de ese tipo que se refieren a las bellas artes, pero igualmente las que van más allá y que se refieren a todas las prácticas de la vida humana con las que se construye comunidad, se conforman lazos y se expresan y preservan herencias de las diversas civilizaciones. No abundaré porque ahí correría el riesgo de no ser tan preciso como Gabriela, que también expuso con su crítica este aspecto. La segunda de las matrices es la educación. Educar para una vida consciente. Si la educación falla, entonces el libre albedrío es manipulado. La educación actual ha soslayado la principal fortaleza del mexicano, su potencial creativo. Es necesario educar para cumplir con el deber sagrado de combatir la ignorancia. Se trata de crear un modelo de educación integral, significativa, con énfasis en una conciencia ambiental, a la interculturalidad, a la participación ciudadana y a la promoción del desarrollo comunitario. Requerimos de un modelo educativo que nos capacite a ser solidarios, generosos y con capacidad de servir al prójimo. Necesitamos una verdadera educación para la paz y para una vida en colectividad. Y yo agregaría una educación en y para los derechos humanos. La educación debe servir para expresar lo que la vida significa, transmitir la herencia de signos de México, lleno de significados de los más elevados y profundos propósitos e ideales. Como ejemplos de este legado, los autores ponen a la Piedra del Sol, mejor conocida como calendario azteca. En la tercera matriz, los autores exponen cómo la madre tierra ha sido la base de la cosmovisión de los antiguos mexicas. La guadalupana fue el eje del sincretismo que permitió detener el derramamiento de sangre en 1531. Hidalgo se levanta con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, 1821. El himno nacional hace referencia a la profanación de su suelo con Boca Negra. En 1910 Zapata utilizó como insignia: la tierra es de quien la trabaja. En la quinta generación se habla de generar un verdadero desarrollo sustentable. En la actualidad en muchos documentos se reconocen a la tierra como un ser vivo, lo cual es trascendental para el desarrollo, nos dicen, del desarrollo del pensamiento colectivo. Se trata de una nueva era, la ecozoica. La puesta en acción de los derechos de la madre tierra debe partir de dejar atrás la soberbia de adueñarse de la naturaleza y aceptar al ser humano como una unidad funcional con ella, mover del centro al individuo y darle prioridad a la unidad de aquello que compartimos, incluyendo las generaciones futuras. A veces las políticas públicas se piensan en el presente y no en el futuro, que tiene que ver con las personas que vienen detrás de nosotros. Así propone la creación de un Ombudsman a nivel país y mundial. Déjenme decirles que César Daniel siempre ha apostado por figuras como las del Ombudsman, y lo cual reconozco porque es un aliado precisamente de la institución defensora de los derechos
humanos. Los autores resaltan como acción en favor de la causa el primer foro internacional por los derechos de la madre tierra, organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero déjenme decirles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una facilitadora, porque realmente pues César fue el artífice y realmente tiene un poder de convocatoria, porque trajo a grandes líderes internacionales y nacionales. Creo que esto habla de ese impulso, de ese ímpetu, de esto que caracteriza a los hoy autores de este libro, ese deseo ferviente por aportar, por compartir, por precisamente proponer y buscar que estas ideas cada vez se vayan traduciendo en la toma de decisiones por quienes deben tomar decisiones adecuadas y precisamente en beneficio de la colectividad. En ese foro al que me refiero, señalé que la tierra es nuestra casa, es nuestro hogar, es el lugar de los seres humanos. Con frecuencia damos por sentada la existencia de nuestro entorno, sin advertir lo complejo, diverso y frágil que es el equilibrio que propicia las condiciones para la vida. Nuestra conducta cotidiana, por regla general, no asume como parámetro valorativo las repercusiones que tiene la misma en el medio ambiente. No somos conscientes, dije, del papel que jugamos en la naturaleza. Compartimos un entorno cuyo cuidado atañe a cada uno en lo individual y a la vez a todos. Es necesario un despertar en conciencia y responsabilidad que nos permite entender que quien daña el medio ambiente, quien daña a la madre tierra, se daña a sí mismo y a los demás. Que más allá de nuestras diferencias e intereses particulares, nuestra casa es una, y del cuidado que demos a la misma depende no solo nuestras condiciones y calidad de vida, sino también el de generaciones futuras. Somos seres humanos e integramos una sola comunidad cuya subsistencia y desarrollo depende en buena medida de la capacidad que tengamos para respetar y vivir en armonía con nuestro entorno. También señalamos que debemos generar un modelo de desarrollo compatible con el medio ambiente, pues ello repercute en el goce y el disfrute de los derechos humanos de todas y todos quienes habitamos el planeta. En este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, quiero recordarla, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, y cuyo seguimiento adoptamos como prioridad las instituciones nacionales de derechos humanos del mundo, mediante la llamada Declaración de Mérida. Todos los ombudsman del mundo nos reunimos en Mérida a los 15 días que se aprobó por la ONU esta Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Y ahí hicimos un compromiso de velar, de supervisar, de monitorear, de exigir a nuestros gobiernos el cumplimiento de esa agenda. Tiene 17 objetivos y 169 acciones. Entre sus objetivos está, por ejemplo, como para mí de los más importantes, abatir la pobreza. Ese es un objetivo que en México es importante. ¿Cómo entender que de 120 millones de mexicanos tengamos 55 millones en la pobreza? Es realmente una realidad contrastante. Y por eso creo que esa agenda debemos de impulsarla desde todos los ámbitos, y uno de ellos, de los principales, tiene que ser precisamente los que tengan que ver con la madre tierra. En el apartado población y consumo, los autores señalan que se ha demostrado que en contra de un desarrollo sostenible, los autores señalan que se ha demostrado que en contra de un desarrollo sustentable, por la gran población que hay en el país y el consumo derivado de ello,
Hay creencias equivocadas como que la vida sustentable es más cara con tecnología. Se ha demostrado que las celdas fotovoltaicas, los sistemas de captación pluvial reducen hasta un 30% los costos y a largo plazo resulta una mejor inversión. En el rubro de una nueva moneda para la economía verde, para los autores, los productos sustentables se enfrentan a una competencia no equitativa, pues están imposibilitados para una producción a gran escala armónica con el cuidado del medio ambiente. Para solucionar este problema, se propone en el texto la creación de una moneda verde con modalidad intercambiaria por el mundo. Solo cuando se trate de transparencias e intercambio de formas de vida en consumo sustentable. Dentro de la matriz cuarta, política y gobierno, se encuentra la sección Derechos Humanos y en ella se detalla las evidencias recurrentes a temas que enfrentamos, de corrupción, los engaños encubiertos, leyes hechas, ejecutadas e interpretadas para el beneficio de unos cuantos intereses que han vulnerado el Estado de Derecho. Yo he señalado que México enfrenta un Estado débil de derecho. El cumplimiento de la ley se ve lejano porque no se cree en la misma. Resultaría extenso que nos refiriéramos a todas las matrices, pero quiero terminar señalando lo que expuse en la contraportada del libro, no sin antes referirme a 3 personas que se encuentran en el auditorio, que es 2 de ellas, los padres de César Daniel Benjamín González, a quien saludo desde aquí, a una gran señora que es Tere Madruga, y a mi esposa aquí presente. Dije, ustedes lo pueden leer, pero voy a reiterar lo que dije. Esta obra muestra el amor de los autores por México y buscan con patriotismo servirla, haciendo crítica de los errores cometidos en el pasado, con el único propósito de que no se repitan. Si nuestro hermoso país se encuentra en construcción, lo que importa es renacer para terminar la obra. Hasta ahí mi cita, y yo nada más agregaría un poco por la idea que me dio precisamente Alejandro Encinas, citando a Galeano: realicemos esa utopía. Muchas gracias por su atención.